Buenos días, compañeros y tutora. Mi nombre es Cristian Camilo Mozo Sánchez. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy voy a realizar una exposición con respecto al curso de Antropología y mi tutora es Daniela Caicedo. Bueno, la cultura es un concepto antropológico. Debemos tener en cuenta que la cultura es más que un simple concepto, ya que dentro de la antropología el concepto de cultura se considera como un todo integrado. Eso quiere decir que existen muchos aspectos de la cultura que se pueden hablar dentro de esta misma, y surge de ella la necesidad de adoptar un término que caracterice las formas de comportamiento propio del ser humano. Pues mi concepto es que las culturas son producto de los cambios en el tiempo y los aspectos físicos del mundo actual. Definición general de cultura. Bueno, teniendo en cuenta que la cultura abarca muchos aspectos, no para todas las personas cultura significa lo que es, pero sí podemos decir que la mayoría de las definiciones adoptan el mismo significado, el cual dice que la cultura es el aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad. El ser humano se acomoda al tipo de culturas que ya existen y al que puede pertenecer, o simplemente pues se conforma una sociedad que crea una nueva cultura. Bueno, la cultura es un concepto central para la antropología. Teniendo en cuenta que la antropología es el estudio del hombre, pues es lógico suponer que la cultura a la que pertenece o se considera hace parte de su vida aún más que su propio ser. Pues esto podemos decirlo porque ya que consideramos que la cultura es un concepto central para la antropología, es la idea o la expresión que hace que esto sea proporcional a la cultura en el ser humano, o sea, igual de importante y igual de significativo. Dos conceptos o grupos sobre cultura según la antropología. Estos dos grupos se conocen como materialistas y mentalistas. Bueno, los materialistas, el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, físico o político determinado. Bueno, pues en este caso, en el primer grupo, se incluye la definición de Ivy Taylor, el cual ve la cultura como un todo complejo y que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y aquellos hábitos adquiridos por el hombre en cuanto a miembro de la sociedad. Pues sus ponentes, Howell y Malinowski. Bueno, con respecto a los mentalistas, consideran la cultura como una serie de normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Con el paso del tiempo, algunos investigadores dijeron o pusieron en tela de juicio el hecho bueno, algunos aspectos, pues ellos decían que entre mayor era la complejidad de esta sociedad o cultura, pues menor era la representación de esta. Por lo que conceptualizaron que la cultura no era una conducta aprendida, sino abstracta, por lo que consideran que la cultura solo existe en la mente o en el intelecto. Y pues algunos de sus ponentes son Grover y Kluckhoff. Bueno, puntos básicos sobre la cultura. Entonces, pues tenemos que la cultura como referencia a todos los comportamientos de un grupo social, pues define cultura como un grupo de individuos con algún tipo de comportamiento y costumbres. Todos los aspectos de la cultura de un grupo determinado responden a un modelo único, pues no existen dos culturas iguales, entonces sí, sí podemos decir esto. Tercero, todas las culturas están sujetas a procesos de cambio, pues ya sea por asociación o porque asociación con otros grupos o porque existen divergencias o diferencias entre los mismos. Cada cultura responde a símbolos determinados, sí, para su comunicación y libertad cultural. La vida social se desarrolla dentro del grupo, pues entre costumbres y creencias. Existe un margen de permisibilidad en el comportamiento de los individuos y todo depende pues de los gobernantes y de esa cultura que dirige las leyes. Cada cultura se transmite de generación en generación, pues es cierto, pero no en todos los casos, pues incluso puede llegar a desaparecer.
las diferencias entre cultura y sociedad. Entonces tenemos que cultura es el individuo no pertenece a una cultura, el individuo pertenece a una sociedad. La cultura es el modo de vida de un pueblo. En la sociedad, el conjunto de individuos que actúan juntos para conseguir metas comunes. La cultura no es tangible territorialmente. En cambio, la sociedad ocupa un espacio determinado e identificable territorialmente. La cultura es el aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad. La sociedad tiene representaciones simbológicas o gráficas que establecen lazos afectivos entre los miembros de la sociedad. Bueno, las definiciones en culturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Entonces tenemos que la enculturación, pues es cuando la cultura de una sociedad permanece así igual. Entonces alude al aprendizaje consistente como inconsistente, donde las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos y los comportamientos de los mayores. El relativismo cultural nos dice que cada cultura posee rasgos comunes con las demás, pero a la vez diferentes de cualquier otra. Entonces el relativismo cultural, por lo tanto, nos podría decir que las culturas son únicas. Según el relativismo cultural, los valores del bien y el mal y los elementos adaptativos son relativos en cada cultura. Toda costumbre sería válida dentro de su propio asiento cultural, pero no podría extrapolarse a esta. Y el etnocentrismo, pues, nos dice que es una tendencia a considerar el modo de vida propio preferiblemente de los demás. Podemos decir que son las costumbres de juzgar de forma poco crítica y comportamiento de otra gente de acuerdo con el conjunto de normas de la cultura propia. Bueno, muchas gracias, espero les haya parecido interesante el video y hasta luego.